Amada y preciosa iglesia, muy buenos días. Una Pascua feliz. Que el Señor hoy bendiga tu casa, bendiga tu trabajo, bendiga tu vida, toda tu casa, tu familia, tus hijos, tus nietos, los que los tengan, tu esposa, tu esposo, a todos en la casa, a todos en la familia. Hoy, este día que hemos separado para Él, para honrarlo a Él. Bueno, y meditar en lo que el Señor hizo por todos y cada uno de nosotros. Vamos a orar y nos presentamos delante del Señor Padre bueno, Señor amado. Hoy te damos gracias porque en tu amor y en tu misericordia nos permites estar hoy aquí. Un día nuevo, Dios. En este día, Padre, te glorificaremos, exaltaremos tu nombre, te reconoceremos como nuestro Señor y Dios, nuestro Señor y Salvador. Igualmente este día, Señor, presentarnos delante de ti, siempre esperamos llevar de ti algo nuevo y algo bueno. Hoy, Señor, no es la excepción. Hoy nos presentamos, Padre, esperando que tú nos hables. Hoy queremos saber un poco más de ti. Gracias te damos, Padre, por este día maravilloso. Lo bendecimos desde el principio hasta el final este día. Gracias te damos, Padre, ayúdanos, guárdanos hoy y enséñanos. Hoy es un día de meditación, es un día libre, es un día de descanso, pero para nosotros es un día de meditación. Y queremos hacerlo hoy, Padre, pensar en ti y en todo lo que tú dispusiste para que a través de tu Hijo nosotros pudiésemos acercarnos a ti. Gracias, Padre bueno, en este día, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Muy bien, muy bien. Seguimos con el tema que traíamos desde el martes. Una cronología de lo que fue ese proceso de la pasión del Señor Jesús. Cuando nosotros hablamos de este tipo de temas de la palabra, porque es un tema donde están incluidas fechas. Y nosotros en la iglesia tradicional aprendimos el domingo de Ramos, que el lunes santo, el martes santo, el miércoles, el jueves santo, el viernes santo, en fin, para llegar al domingo supuestamente el día de la resurrección. Pero bueno, no es exactamente así. Lo aprendimos así, no hay ningún problema. Pero lo bonito que tiene la palabra, la Escritura, es que nosotros podemos situarnos en el tiempo. Y sobre todo en el tiempo cuando se sucedieron los hechos del proceso de lo que es la semana de pasión del Señor Jesús. Entonces, antes de empezar yo quisiera enseñarles algo. Yo sé que muchos de ustedes lo saben. Los judíos, para calcular el tiempo, para ellos el día empieza en la noche. ¿Quién lo creyera? Tipo 6:20, 6:30 en la noche empieza el día siguiente. Es un poquito diferente. Para nosotros el día empieza después de las 12 de la noche. A las 12:01 ya es un día nuevo. Es el día en el cual estamos viviendo. Entonces, ellos tenían algo interesante para saber a qué horas empezaba realmente el día nuevo. Ellos miraban al cielo y si ya habían salido estrellas, 1, 2 estrellas, para ellos era el día nuevo. No es como nosotros, entonces es algo que debemos tener muy en cuenta. Aproximadamente 6:20, entre 6:20 y 6:25, venía el día nuevo. Y ese día nuevo se anunciaba, siempre se anunciaba. Y este día lo anunciaban a través de trompetas, en fin, su sistema tendrían en aquel momento. Entonces, vamos a hablar hoy, alcanzamos a hablar solamente de
los sucesos antes de lo que fue la aprehensión del Señor Jesús y su crucifixión. Pero es que ocurren hechos que son muy interesantes que nosotros debemos tener en cuenta. Y déjenme decirles algo, miren, no es una coincidencia que el Señor muriera en la Pascua. Eso no es una coincidencia. Eso estaba fríamente calculado desde miles de años atrás por el Dios Padre, por nuestro Dios Padre, mucho antes. Y era un plan organizado perfectamente para el cumplimiento, para que se cumpliera el plan de salvación para todos nosotros, para todos nosotros. Entonces, esa Pascua en la que estamos caminando en esta semana, cuando el Señor fue perseguido, tomado preso y crucificado, era como el suceso cumbre de esa palabra que estaba escrita desde Éxodo 12. No, estoy equivocado. Era Pascua, les decía que esa Pascua, hoy estoy un poco enredado. Esa Pascua que se celebra, se celebraba en aquella época, era como una forma de la realidad, de lo que debía suceder y de los sucesos que estaban por llegar. Primera de Corintios 5:7, mire lo que dice Pablo, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Ya se cumplió el plan de nuestro Padre. Entonces, nosotros no celebramos, recordamos que son dos cosas totalmente diferentes. Nosotros, cuando estudiamos algún suceso de la palabra, es muy importante poder entender lo que estamos estudiando, lo que estamos mirando, si es del Nuevo Testamento, a la luz del Antiguo Testamento también. No podemos separarlo. Alguien dice, no, es que el Nuevo Testamento ya es lo pasado, no me interesa el Nuevo. No. Hay cosas que nosotros debemos y debemos entenderlas a través del Antiguo Testamento, porque allí están las palabras proféticas de Dios Padre. El mismo Señor, hablando a través de sus profetas, nos fue avisando de lo que venía. Así como todos sabemos que a través de la palabra sabemos que va a haber un momento, un final de todas las cosas. Entonces dependemos tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento. Y la Pascua, le hablábamos ayer, se inicia como tal, como una ceremonia, como una celebración en Éxodo 12, creo que versículo del 3 al 5, algo así, que el Señor les da las instrucciones acerca del cordero que debían sacrificar y con la sangre pintar los dinteles de la casa, significativo. La casa significa la familia, ojo. Entonces, el Domingo de Ramos es el mismo día del que se habla en el Antiguo Testamento, ahí en Éxodo 12, del 3 al 5. Eso significa el Día de Ramos. Ese día, ustedes saben, el pueblo seleccionaba el Cordero Perfecto, al que llamaban el Cordero Pascual. Y la implicación es clara. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús viene como el Cordero Pascual perfecto. Él era la ofrenda, Él era el Cordero, Él mismo. Interesante, el Cordero Pascual perfecto. Entonces, veíamos del día segundo, dijimos que el primer día fue el sábado, para nosotros debería haber sido el sábado, el Shabbat, se celebraba el Shabbat, no domingo. El domingo es, bueno, la tradición, lo respetamos, pero el día era el Shabbat, ese era el día. Ese día, el día lunes, el Shabbat, ya hablamos del Shabbat, que fue el día que el Señor entró en Jerusalén. ¿Cierto que sí? Sí, es el primer día de la semana. El lunes, o sea,
para ellos sería lo que para nosotros hoy es el domingo. Sí, acuérdense a qué horas empezaba el día. El día empezaba a las 6:20, 6:25 de la tarde. Interesante, interesante. Entonces, Jesús viene como el Cordero Pascual perfecto. Él era el Cordero. Él era el sacrificio a presentar a Dios Padre. Entonces, el día lunes, o sea, sería el domingo realmente, pero para nosotros, pongámoslo el día lunes, ya nosotros estamos en Marcos 11, hemos venido hablando de Marcos 11. El Señor sale de Betania, acuérdense, él todo el tiempo, esa semana llamémosla la semana de pasión, el Señor, después del Domingo de Ramos o del Shabbat, que vino el suceso, es que se confunden a veces con los dos calendarios, el Señor se retira a Betania. Betania queda cerca de Jerusalén. Él no pasa esa semana en Jerusalén. Entonces, el Señor sale de Betania temprano y dice que en algún momento al pasar por el campo vio una higuera y sintió hambre y fue a la higuera a buscar un fruto y no encontró un solo higo en esa higuera. Entonces solamente eran hojas. Entonces dice la Escritura que él maldice a esa higuera. Pero lo interesante era que no era tiempo de higos. Ese día el Señor baja o sube a Jerusalén y entra en el templo. Y empieza allí un suceso que nosotros conocemos, el de los mercaderes. Están todos reunidos allí. Estamos, a ver, ¿cómo podríamos calificar esa semana, que la llamamos la Semana Mayor? Pero acuérdense que era romería, la gente venía de muchos lugares conocidos de la época, venían a Jerusalén a celebrar, era como dijéramos, como una semana de festividad para ellos. Entonces, imagínense ustedes, pues los mercaderes estaban como cuando hay un carnaval en una ciudad, los mercaderes de otros lugares del país se van para allá porque allá pueden vender sus mercaderías. Sí, estoy en lo correcto. Entonces allí estaban los mercaderes y en el templo. Y el Señor llega y dice, no, momentico, el templo es un lugar sagrado, esto no es una cueva de ladrones, ni es un mercado persa, ni es mucho menos. Y tuvo el famoso suceso que nosotros conocemos, que es cuando sacan los mercaderes del templo. Entonces, ¿la qué? Que sintió celo por tu casa. Sí, claro, él sintió celo, un celo santo por la casa del Señor. Entonces, los escribas y los fariseos, ellos se enteraron de esto y ellos venían ya fraguando, y lo leemos en la Escritura, venían ya planeando a ver cómo hacemos para deshacernos de este Señor que ya nos está causando mucho problema. Pero ellos tenían cierto miedo porque el pueblo aceptaba al Señor Jesús. Entonces, lo que está pasando este lunes, ¿sí?, se suma a lo que sucedió el domingo, o sea, a la entrada triunfal a Jerusalén. Y ahora llega y a sacar los mercaderes del templo. Entonces ellos estaban decididos a buscar la forma de ver cómo se deshacían de él. Pero ya cuando llega la tarde, el Señor vuelve y regresa otra vez a Betania. Al siguiente día, el que podríamos llamar el día 3 o el martes, el día 3, el martes, en la mañana, Jesús y todos sus discípulos regresan nuevamente a Jerusalén. Recuerda que en esa semana el Señor no pernoctó en ningún momento en Jerusalén, siempre fue en Betania. Y un suceso para resaltar es que cuando los apóstoles pasan por el lugar donde el Señor fue a tomar de una higuera el fruto, se dan cuenta que la higuera está seca, se secó de la noche a la mañana.
¿Qué relevancia puede tener esto? La relevancia es que en cierta manera era como una especie de signo de maldición de la nación de Israel por falta de frutos. Se habían acostumbrado a una religiosidad y olvidaron lo importante de la fe, que son los frutos. Y también por el hecho de no haber reconocido quién era realmente el Señor Jesús, Jesús de Nazaret. No lo aceptaron. Entonces, y dicen los historiadores que causa asombro el saber que 70 años después, en cierta manera, Jerusalén fue destruido por un emperador, Tito Vespasiano. Gracias, amor. Tito Vespasiano destruyó a Jerusalén, destruyó el templo de Jerusalén. Entonces, esa historia de la higuera que no tenía frutos es una similitud con el pueblo de Israel. Pero y también es una advertencia para nosotros, porque debemos dar frutos. Un cristiano, un creyente que no dé frutos, créanme, duda uno de su fe, duda uno de la fe, porque el Señor nos llama a nosotros a dar fruto. Entonces, los judíos ese día buscan al Señor Jesús y lo hallan en el templo. Y es un día tremendo. ¿Por qué? Ese día lo llaman los historiadores el día de la confrontación. Estamos hablando del día martes, el tercer día, el día de la confrontación. Eso está en Mateo 21 al 26. Hagamos un resumen de las cosas más significativas que pasaron ese día entre el Señor Jesús y los sacerdotes, los líderes judíos. Una de las primeras cosas que le quieren atacar a él es, le preguntan, ¿usted con qué autoridad hace lo que está haciendo? ¿Con qué autoridad hace estas cosas? ¿Y quién le dio a usted autoridad? Eso está en Mateo 21, 23. Ahí pueden ustedes leer lo que el Señor les contesta. Y el Señor les contesta con parábolas. Él enseñaba mucho con ellas porque era una forma fácil de entender las cosas. Empieza con la parábola de los dos hijos, que está en Mateo 21, la palabra de los labradores malvados, recuerdan ustedes, y la fiesta de bodas. Igual, la fiesta de bodas, Mateo 22, 1, 14. Yo les dejo ahí para que ustedes lo lean porque si no se nos hace interminable. Y cada una de las tres parábolas los compromete a ellos, a los líderes judíos, los compromete por no haber aceptado al Señor. Entonces, ellos buscan a ver cómo le hacen decir cosas que no eran procedentes en el tiempo. Entonces le ponen trampas. Una trampa que le pusieron cuando le traen la moneda, la parábola de las monedas, sí, el pago del tributo que llamaban. Ajá, eso era una prueba para que si él decía no paguen al César, lo denunciaban y eso era una causa de rebelión, de subversión y podía ser enjuiciado directamente por los romanos. Pero el Señor no cae en la trampa. El Señor honra al César, pero también honra al Señor. ¿Qué otra cosa? La parábola le preguntan sobre la resurrección también, quiénes van a resucitar y el Señor les contesta. Eso está en Mateo 22, acuérdense, estamos en Mateo 22. Y en tercer lugar, le preguntan, ¿cuál es el mejor mandamiento? ¿Cuál es el más grande de los mandamientos? También preguntas para comprometerlos. Y el Señor les enseña cómo es que debemos actuar bajo el mandato de nuestro Padre Celestial. Amarás al Señor tu Dios, a tu prójimo como a ti mismo. En eso resumió el Señor todos los mandamientos. Ellos hacían cosas para de pronto encontrar una falla que dijera, sí, está violando la ley de Moisés, está violando la palabra, en fin. A ver,
cómo lo hacían caer. En lugar de sentarse a decir, venga, vamos a hablar, enséñenos qué es la doctrina que usted trae, en fin. Ese martes el Señor Jesús desenmascara a los líderes judíos. Ese martes, ese fue el día en que más los avergonzó. Y el Señor les repite 7 veces, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. 7 veces les repite el Señor y les repite, ¿por qué ese ay? Acuérdese usted lo que significan los ayes en la palabra. Ay de ustedes, escribas y fariseos, que diezman la mente y el eneldo. El Señor enseñándoles 7 veces, es una forma de enfrentarlos a ellos y hacerles entender. Entonces, ya en la tarde, el Señor Jesús y los apóstoles regresan nuevamente a Betania. Regresando a Betania, el Señor se detiene en el monte de los Olivos. Él se detiene ahí y da lo que conocen algunos teólogos como el Sermón del Olivar. Así lo conocen. Es algo precioso, porque en ese sermón, el discurso del Olivar, el Mateo 24, el Señor les habla de la señal de la venida de los tiempos y el fin del tiempo. En el versículo 15 de Mateo 24 dice, cuando veáis en el lugar santo, ojo, aquellos que les gusta ver los tiempos, el Señor está hablando, cuando ustedes vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Esa es una señal de los últimos tiempos. No sabemos si la hemos visto, no la hemos visto todavía. La abominación desoladora en el templo de Jerusalén. De eso habló Daniel 12:11. Sigamos adelante. Además, el Señor enseña más parábolas. En el capítulo 25 habla de su regreso, habla del fin del mundo. Y finalmente el Señor Jesús termina ese martes haciéndole a los apóstoles ciertas observaciones, ciertas recomendaciones. Y Él les dice, ustedes no se preocupen, en 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ya en 2 días, acuérdense, los días empezaban a las 6, entre 6 y 20 de la tarde. Acuérdense, los días no empezaban a las 12 de la noche. Entonces Él está diciendo, en 2 días será la fiesta de la Pascua. En esos 2 días que ustedes van a compartir el cordero, Él era el cordero para el sacrificio de ese día. Entonces Él les está hablando a sus discípulos para que entiendan todo eso. Ese martes, que en el calendario de hoy de nuestro sería el miércoles, pero ese martes es cuando los líderes se reúnen a ver cómo pueden matar al Señor Jesús, Mateo 26. En esa reunión, ellos se dan cuenta que tienen que arrestarlo muy rapidito, antes del jueves, antes de que llegara el Shabbat, que era el día de la fiesta de la Pascua. El Shabbat no, el día de la Pascua. Estoy enredado hoy. Dios mío, es que es tantas cosas. Bueno, entonces, el jueves era el día de la fiesta de la Pascua y les quedaba solamente el miércoles para apresarlo y entregarlo a las autoridades romanas. Solamente, entonces estaban afanados, estaban preocupados. Entonces, al día siguiente, el día miércoles, que sería en el calendario nuestro, sería el jueves, Jesús percibe que los sacerdotes lo quieren arrestar. ¿Y qué hace? Se queda en Betania. Él no baja a Jerusalén, allí se queda. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que ese no es el día para ser arrestado. El Señor se habla mucho de este miércoles, que es el día 4. Él se queda allí en Betania y pasa donde Simón el leproso, una persona que el Señor sanó de la lepra. Allí
Eso está en Mateo 26, 12. Él llega, está en la casa de Simón el leproso, a lo mejor compartiendo un alimento, y entra una mujer, recuérdense ustedes, con un frasco de alabastro, de perfume, muy costoso, y unge al Señor, pero lo unge para sepultura. Eso dice la palabra, dice el Señor. Y otro suceso de ese miércoles es que ese miércoles, o sea, el jueves, fue el día en que Judas se reúne con los sacerdotes a ver cómo es que ellos van a hacer cómo va a ser Judas para entregarles al Señor Jesús. Él negocia con los líderes judíos la entrega del Señor Jesús. A las 6:20, que suena, que es el sonido de la trompeta, el sonido del cuerno, ellos supieron que el día 13 del mes de Abib había terminado y había empezado ya el día 14, que es el jueves. Ya había empezado el día jueves, lo que para nosotros sería el jueves santo. Entonces, los apóstoles le preguntan al Señor dónde quiere tomar la Pascua, Mateo 26, 17, y porque sabían ellos que era peligroso para el Señor ir a Jerusalén, pero la Pascua tenía que comerse en Jerusalén. Entonces tenía él que bajar. Pero aquí hay algo interesante. El Señor, acuérdese usted que hablábamos ayer de que el Señor les dice, mire, vayan a Jerusalén, allí van a encontrar a un hombre, ustedes síganlo, a donde él entre y pregunte que si ya está listo el lugar para celebrar la Pascua, el maestro, y todo eso sucedió. Entonces, él les dice que ese hombre les va a mostrar el lugar donde ellos van a celebrar la Pascua. Aunque es día de la Pascua, el día 14, el cordero debía sacrificarse por la tarde y comerse por la noche, que es el día 15, el día siguiente. Acuérdense que el día empezaba a las 6:20 de la tarde en el calendario judío. Entonces, el Señor mandó a los apóstoles para que prepararan la Pascua. Y cuando ellos llegaron ya todo estaba listo, el aposento estaba listo, o sea que preparar las cosas, estar allí, fue muy rápido. Aquí lo que surge es una duda, porque la palabra no lo habla. La palabra no habla de que allí tuvieran un cordero listo para comer. No, era la cena de Pascua. ¿Y cómo es que en la cena de Pascua no había el cordero? Porque era la costumbre de ellos. Y podemos encontrar una expresión del Señor Jesús. Dice que Él compartió con los discípulos el pan. En ninguna parte dice que Él compartió el cordero, se comieron, no, porque Él era el cordero del sacrificio, era Él mismo. Compartieron el pan y el Señor dice, tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Compartieron el pan. No habla en ninguna parte que compartieron el cordero, que comieron la carne del cordero. ¿Ah? Ninguno de los 4 evangelios. Él habla del cordero de Dios, que es Él. Él mismo era el sacrificio. Y Él les dice, coman este pan, porque esto es mi cuerpo. No aparece en ninguna parte. Y aquí estamos hablando más o menos de una hora entre 7 y 8 de la noche. Estoy hablando del horario nuestro, 7, 8 de la noche. Y cuando ellos terminaron de cenar, se fueron al Monte de los Olivos. Al terminar, de pronto, ya era muy tarde. Calculan más o menos que eran como entre las 10 y las 11 de la noche. Tanto así que cuando ellos se van para el Monte de los Olivos, allí los apóstoles se quedan dormidos mientras el Señor está orando. Porque era tarde, eran las 11 de la noche. Bueno, en el horario nuestro, 11, horario nuestro.
O sea, estaban de pronto ya cansados con el ir y el venir, en fin, entonces no pudieron acompañar al Señor en la oración. Más o menos 11 de la noche. Que los discípulos no pudieron estar despiertos mientras el Señor oraba, como les decía. Y fue en ese momento, el jueves, para nosotros, bueno, el jueves, es que hay confusión en eso, en el cual el Señor Jesús fue arrestado, tipo 11 y media de la noche. Allí en ese huerto de los olivos fue arrestado el Señor mientras estaba orando y mientras los apóstoles dormían. Acuérdense que el Señor va y les dice, pero ustedes no pudieron orar conmigo ni una hora, ¿cómo así? Entonces, en ese momento es cuando llegan a apresarlo y lo toman prisionero y el Señor es arrestado. Y el juicio empieza temprano ese día, el juicio de crucifixión de nuestro amado Señor. Qué interesante poder entender en el tiempo los sucesos, cada uno de los sucesos de la crucifixión del Señor Jesús. Vamos a dejarlo ahí. Terminamos el domingo, porque yo quiero hablar de algunas cosas que se sucedieron en esos 2 días, el jueves y el viernes, que fue el día de la crucifixión del Señor. Un juicio relámpago, un juicio rápido, eso no fue con mucho protocolo, porque se tenía que cumplir las palabras proféticas que venían desde el Antiguo Testamento. Oremos al Señor, démosle gracias por este día. Gracias, Padre bueno, gracias, Señor, por hablarnos a nuestra vida, a nuestro corazón. Cada suceso de tu vida, Padre bueno, cada suceso de la vida de Jesús para nosotros es una enseñanza, porque cada día pasaba algo extraordinario. Señor, te damos gracias, porque en tu amor y en tu misericordia nunca te olvidaste de nosotros. La humanidad caída encontró en tu Hijo la forma de volver a ti nuevamente, de volver al reino tuyo, Padre. Señor, fuimos amistados contigo a través de la muerte de tu Hijo. Gracias te damos, Dios, por este día. Gracias por el suceso. Gracias, Señor, por aquel acto maravilloso, gigantesco. Un acto lleno de amor, lleno de sacrificio, amor sacrificial por toda la raza humana. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Bendecimos hoy a todos y cada uno de los que nos están acompañando, a Jorge y Yolanda Dufo, a Blanquita Sánchez, la bendecimos, a Fran. Hoy lo saludamos en el amor de Cristo. Nos alegra saber que está en esta ciudad y buscaremos el tiempo para hablar. Camilo Ramos, Señor, bendícelo, bendice a sus hijos, bendícelos con toda bendición, Padre, a Yolanda Osorio, a Yu Ballestero, a Tina, allí en los Estados Unidos, Señor, a Amparo y Guillermo, a Ivonne Neil Parra, Señor, bendícela, Padre, a Ilia Rubiana, Juan Gabriel Reyes, en fin, a todos aquellos, Señor, que estén atentos y pendientes de este video. Gracias te damos, Señor, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por abrir nuestra mente y poder tener en nuestra mente los sucesos vivos para poder entender el plan y el proyecto tuyo para todos y cada uno de nosotros. Yo bendigo la iglesia de Cristo, la bendigo nuestra iglesia Centro Familiar Cristiano, la bendigo con toda bendición y a todos y cada uno de los que se congregan con nosotros. Gracias te damos, Señor, hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Dios les bendiga, mis amados. Los espero el domingo. Es un día que va a ser muy especial. Tenemos cena del Señor. ¿Cómo les parece? Celebraremos realmente nuestra propia Pascua con el Señor. Dios les bendiga, mis amados.